sido uno de esos días en la que las ciudadanas y los ciudadanos de este país se hubieran podido sentido orgullosos de este Congreso. Porque por primera vez en la historia lo que dice el artículo 39 constitucional de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y es el pueblo de donde emana el poder y solamente ellos tienen el poder inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno, encontraría un cauce. Dicho en otras palabras, como lo dice el presidente López Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Pero qué creen? El pueblo pone y el pueblo quita mientras el presidente quiera, porque eso es lo que dice el dictamen. Si el presidente no quiere, el pueblo no va a poder poner ni quitar. Y les voy a explicar por qué y les pido que abran muy bien sus oídos para escuchar. Esto no es un mecanismo de participación ciudadana. La reforma establece que para la revocación de mandato se debe contar con el 3% de firmas, es decir, más de 2.700.000 ciudadanos. Y para iniciar el trámite de solicitud para la consulta popular se pide el 1% de la lista nominal, es decir, cerca de 800.000. Para obtener el registro de un partido se pide el 0.26% de la lista nominal de electores. Por otro lado, las firmas que se requieren para candidatos independientes a la presidencia es el 2%. Para presentar una iniciativa ciudadana se pide el 0.13%, es decir, un poco más de 100.000 firmas. Con esto lo que queremos decir, que es más fácil hacer un partido o ser un candidato independiente que los ciudadanos puedan realmente pedir la revocación del mandato del presidente de la República y eso es una simulación. Mientras que para el presidente de la República le bastará con solicitarlo y que esta Cámara lo apruebe, él tendrá la llave para abrir el mecanismo de consulta. Por otra parte, lo que propone el dictamen no es un mecanismo de revocación, sino de ratificación de mandato, y revisen lo que dice el artículo 83. Lo que se pondrá a consulta es la permanencia del presidente, no su revocación. Yo les pregunto, así como los diputados de Morena decían, ¿a qué le tienen miedo? ¿Pero qué le tienen miedo ustedes, legisladores de Morena? ¿A qué le tienen miedo cuando esperan que el presidente de la República es el que tenga la llave para activar el mecanismo de consulta? Si es verdad que hay tanto ánimo popular por apoyar a Morena, ¿por qué no dejan que sea la ciudadanía los que realmente abran el mecanismo de revocación de ciudadano? ¿Por qué son los ciudadanos los que tienen imposibilitado el camino de revocación de mandato y la llave se la quedan ustedes, las mayorías en el Congreso y el presidente de la República? Esto es una simulación. Por otra parte, establece que el proceso de revocación de mandato coincida con las elecciones a diputados federales y corresponde a que el interés del presidente haga campaña pero por ustedes. ¿Por qué? Porque la mayoría, la gran mayoría de los que están aquí por Morena saben que no llegaron por ser muy conocidos en su distrito, ni por tener un gran perfil, sino porque fue por el voto en cascada por Andrés Manuel López Obrador. Y ni así, porque hay 10% menos de votos, hay 10% menos de votos por los diputados que para el presidente de la República. Permítame. Orden en la sala. Diputado Hidalgo, ¿con qué objeto? La pregunta la oradora. A ver, diputada Marta Tagle, el diputado Hidalgo pregunta por mi conducto si le acepta una pregunta. Con mucho gusto, presidente. Sí, Formule su pregunta, diputado Hidalgo. Solo si recuerda cómo llegó a ser senadora en el 2012. Si fueron sus votos o fue arrastrada por un movimiento que luego fue defraudado. Creo, diputado Hidalgo, que justamente me está dando la razón. Lo que usted está diciendo es que quieren que el presidente López Obrador esté en la boleta justamente en las elecciones del 2021
para que voten por ustedes, porque ustedes por sí mismos no llegan a esta Cámara de Diputados. Así que no me vengan ustedes a decir que esto no tiene un fin político electoral. ¿Concluyó su respuesta, diputada? Concluí mi respuesta. Continúe, por favor. Actívese el reloj. Por otra parte, establece que el proceso de revocación coincide con las elecciones. Pero más allá de la pretensión de que necesitan votos los legisladores de Morena para llegar a esta Cámara, más allá de eso, la apuesta de poner al presidente de la República en la boleta del 2021 vulnera los principios democráticos de las elecciones. Esos principios por los que muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos luchado durante años, porque vulnera la equidad en las elecciones y por eso el presidente de la República no puede ni debe estar en la boleta del 2021. Finalmente, una reforma de esta naturaleza no podría ni debería tener un efecto retroactivo. El presidente López Obrador fue electo para un periodo de 6 años y por lo tanto no puede someterse a un proceso de revocación de mandato. En todo caso, tendrá que ser cuando concluya. Tiene 6 años para cumplirle a la ciudadanía, ni un día más ni un día menos. En conclusión, en Movimiento Ciudadano sí queremos la revocación de mandato siempre y cuando el presidente no pueda solicitar la consulta para revocar a sí mismo el mandato. Concluya su intervención, diputada. Voy a concluir, presidente. Sean los ciudadanos quienes tengan la llave y se reduzca el porcentaje de firmas, que el proceso de revocación no coincida con las elecciones intermedias y que el dictamen no tenga efectos retroactivos. Mientras eso Concluya no suceda, su intervención, diputada. No podemos, el Movimiento Ciudadano, avalar esta simulación y más a tole con Concluya, el dedo diputada. de la Cuarta Transformación. Es cuanto, presidente.